Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar de este encuentro de cierre del curso que se estuvo haciendo respecto a alimentos listos para consumir, crudos y marinados. Le vamos a dar la palabra a la directora nacional para que nos dé su palabra de bienvenida. Mónica. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto y un placer estar con todos ustedes en todos los pueblos, las ciudades, las localidades, los departamentos, las provincias del país. Estamos muy contentos desde acá, desde el INAL y desde la ANMAT, de poder darles la bienvenida hoy a este final, digamos, de alguna manera de curso, pero presencial, para poder estar juntos en este encuentro, que sería este encuentro en el cual vamos a compartir todas las intervenciones y todos los conocimientos que nos van a traer desde Casa Bacterias, María Claudia de Grossi, Marina Kopman y Roxana Furman. Entendemos que este encuentro de este curso virtual de alimentos listos para consumir crudos y marinados es de importancia y de muchísima relevancia a nivel de inocuidad y de seguridad alimentaria, teniendo en cuenta lo que ya estuvieron viendo y seguramente estuvieron estudiando a lo largo de estos encuentros. El hecho de que son alimentos en donde no van a llevar un tratamiento térmico, alimentos que en sus preparaciones se consumen crudos, como el sushi, el ceviche, el quepe, el carpaccio, o que tienen otras formas de conservación que no son las habituales y que no tienen tratamientos de cocción o por calor, y que, bueno, obviamente sabemos que también por la forma de manipularlos y de prepararlos constituyen un riesgo potencial que pudieran generar enfermedades transmitidas por alimentos. Es muy importante que puedan trasladar todos estos conocimientos a sus actividades cotidianas. Sabemos que dentro de los que se han inscrito hay un número importante de personas que trabajan en las áreas de control de alimentos, también los miembros de RENAPRA, a quien saludamos muy afectuosamente, y pronto también en el mes de agosto nos vamos a encontrar en un encuentro para el cual estamos haciendo una selección de experiencias. Así que bueno, de alguna manera quería saludarlos, focalizar la importancia que todos los conocimientos tienen para llevar adelante la aplicación de las buenas prácticas en cada uno de sus territorios, en cada una de sus provincias, sus municipios, en el nivel local, y por supuesto llegar a los consumidores de la mejor manera, que en definitiva son a los que tenemos que cuidar desde el punto de vista de la salud pública. No quiero dejar de mencionar enfáticamente y muy importante a Dayana y a Ana Daglio también, que son las tutoras del curso, que los estuvieron acompañando durante estos encuentros, y por supuesto a toda la dirección de Prevención, Vigilancia y Coordinación Jurisdiccional, con su directora Lourdes Despósito, que lleva adelante todas las tareas que venimos haciendo en este momento de pandemia, que es tan importante. Realmente tener que haber convertido muchos de los cursos y capacitaciones que habitualmente hacíamos en forma presencial, poder hacerlas en forma virtual, estar cerca de todos, fue un desafío muy importante, pero lo que más nos reconforta es poder hacerlo y poder tener casi prácticamente todas las semanas un curso para poder compartir entre todos. Quiero agradecerle a los más de 113 asistentes que estamos hoy en línea, y bueno, y por supuesto dejarles un gran saludo también del administrador de la ANMAT, el doctor Manuel Imérez, y la subadministradora, la licenciada Valeria Garay. Los voy a dejar entonces ahora con Lourdes para que puedan continuar con la sesión. Muy agradecidos de que puedan hacer este curso, y seguramente nos vamos a volver a ver en el próximo, en otra instancia, y les deseamos lo mejor. Sigan cuidándose, nos vemos.
Muchas gracias, Mónica, por las palabras de bienvenida. Vamos a dar inicio a este curso, a este encuentro virtual de cierre. Lo primero que queremos contarles es el uso de la plataforma. Si podemos pasar la diapositiva para... Ahí está. Ustedes van a ver cómo se puede ocultar el panel, van a tener un espacio para ir realizando las preguntas a medida que vaya pasando la presentación, y en aquella situación que quieran, que tengan y quieran utilizar el micrófono, nos pueden pedir la palabra. Cualquier consulta, vamos a estar leyendo el grupo de preguntas durante todo sobre el uso de la plataforma, vamos a estar leyendo el chat durante todo el tiempo, y al final vamos a hacer un espacio junto con las chicas de Casabacterias y tanto Ana como Diana para realizar un breve espacio de preguntas y respuestas. Si les parece, arrancamos ya. Le voy a dar la palabra a Diana para comenzar. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me podés confirmar, Lourdes, si se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, este primer momento del encuentro virtual, la idea es poder hacer un repaso bastante rápido sobre esta capacitación, en qué consistió la capacitación, teniendo en cuenta que los que están participando son fundamentalmente los participantes del curso virtual sobre crudos y marinados. Así que bueno, vamos a pasar brevemente sobre los principales aspectos que hemos compartido a lo largo de estas 5 semanas. El espacio virtual que compartimos es este, se denominó Más Capacitación Crudos y Marinados.wordpress.com. En este punto me gustaría aclarar que el espacio va a quedar en forma permanente, por lo que aquellos que quieran consultar el material o utilizar las actividades o compartir los diferentes recursos que pusimos a disposición, van a poder ingresar cuando lo deseen el mismo link que se les ha compartido en distintas oportunidades, ya que la plataforma va a quedar totalmente disponible. Es un contenido público y abierto, así que lo pueden compartir y utilizar como ustedes lo deseen. Bueno, los objetivos que buscamos con esta capacitación era que los participantes adquieran una visión integral de los procesos y las prácticas seguras de elaboración de alimentos listos para consumir, focalizándonos en aquellos que son crudos y marinados. Y elegimos principalmente el sushi, ceviche, kepi y carpaccio, ya que son actualmente los que más se consumen en nuestra población y los que solemos encontrar con mayor frecuencia en los establecimientos gastronómicos. Y por qué no, también a lo largo del curso hemos podido observar que muchos de los participantes se animan incluso a prepararlos desde sus cocinas domiciliarias, digamos. Entonces nos focalizamos en estos 4 platos. Y por otro lado, que los participantes también puedan actualizar sus conocimientos técnicos para fortalecer así el control bromatológico de quienes desarrollan este tipo de tareas en el nivel local, al momento de realizar las auditorías en los establecimientos que elaboran estas preparaciones. Como ya más o menos mencionamos, en el inicio Mónica estuvo mencionando sobre las características generales de los participantes. Contamos con más de 900 inscriptos, tuvimos una participación de personas de todas las provincias del país. Más o menos el perfil ya también lo estuvimos comentando, o sea, hay gente que se dedica al control de alimentos, que elabora este tipo de platos, que por ahí se dedica a hacer capacitaciones, sean escuelas, a manipuladores de alimentos, en las universidades también. Hay gente que pertenece al sector privado, a la industria de los alimentos, gente común o con población general, digamos, que tiene un interés particular sobre este tipo de preparaciones y que tenían una motivación especial para participar de esta capacitación. La capacitación la estuvimos estructurando en
5 módulos. Cada uno de esos módulos tuvo una duración de 1 semana y la idea fue que en el transcurso de las semanas ir profundizando en distintos ejes o temáticas en relación a estas 4 preparaciones. Primero comenzamos con un espacio de introducción, donde contamos brevemente cómo se elaboran estos tipos de platos, cuáles son las recetas más tradicionales para la elaboración, qué tipo de ingredientes lleva cada una de ellas. Después comenzamos con el segundo módulo sobre prácticas seguras, donde nos focalizamos en cuáles son los peligros alimentarios que se encuentran en este tipo de preparaciones que son particulares, porque se consumen muchas de ellas crudas o marinadas. Entonces nos focalizamos en los peligros, cuáles son los factores que favorecen o que impiden el desarrollo de los microorganismos, y también cuáles son las prácticas seguras para impedir que estos microorganismos crezcan y se desarrollen. Luego pasamos a la parte de marco regulatorio. Estuvimos viendo cuáles son las normativas que se encuentran en nuestro Código Alimentario y cuáles son los organismos del Estado que se encargan de regular sobre estos aspectos. Luego pasamos al control bromatológico, donde de alguna manera pensamos con esta mirada de proceso a lo largo de cada una de las etapas y además qué herramientas se le pueden brindar a los auditores al momento de realizar un control bromatológico en los establecimientos que elaboran. Y finalmente el módulo 5, que actualmente lo estamos transcurriendo, el módulo 5 que va a durar hasta el día viernes, un módulo destinado a mensajes claves como las principales recomendaciones que le podemos brindar a la comunidad y a los elaboradores y a los consumidores también en general sobre este tipo de preparaciones, sobre cuáles son las principales prácticas que tienen que tener en cuenta al consumir estos productos. 3 de estos módulos que estuvimos compartiendo, propusimos distintas actividades. La verdad que estamos muy contentas porque recibimos muy buena participación, vimos que muchos hicieron respuestas muy elaboradas y pensando realmente en ese rol, cómo se pondrían en ese rol al momento de encontrarse con estas preparaciones. Lo voy a pasar rápidamente, pero para mostrarles los distintos espacios de actividades, fuimos haciendo devoluciones en cada una de las actividades. Esta actividad, por ejemplo, del módulo de marco regulatorio, también lo dividimos de alguna manera en aquellos que se dedican al control bromatológico y quienes por ahí son elaboradores o consumidores en general. Y esta es la última actividad de control bromatológico que fue del módulo 4, el módulo anterior que estuvimos compartiendo, que ya está disponible la devolución de esta semana, pero eso no indica que quienes aún no lo han hecho están a tiempo, todavía no hay ningún problema, pero hemos subido una especie de devolución en este transcurso y lo queríamos compartir. Así que bueno, ese es un breve repaso sobre la capacitación, sobre el espacio que estuvimos compartiendo con todos ustedes, y estamos muy contentas de poder darle la palabra a las cazabacterias, a Marina, María Claudia y Roxana, que ellas también estuvieron participando del módulo de control bromatológico con unos videos muy didácticos contándonos sobre las distintas herramientas para el control, y nos parecía una buena oportunidad para que ellas puedan volver a compartir con nosotras este espacio, poder darle un cierre a la capacitación, y al finalizar la presentación vamos a tener un espacio de preguntas para poder debatir y poder sacarnos dudas un poco más, aprovechando el honor de tenerlas ellas tres. Así que bueno, Marina, María Claudia y Roxana, si tienen el permiso de panelistas, así que van a poder pasar su presentación. Si querés comenzamos, María Claudia. Ahí, María Claudia, ¿me escuchás? Perfecto, ¿vos me estás escuchando bien? Bien, sí, perfecto. Buenísimo, entonces. Simplemente es un repaso cortito de algunos aspectos de la parte general
que fue la que armé y presenté en el video que está disponible en la plataforma. No estoy logrando pasar ahí la pantallita. No sé si ahí vos me podés dar una manito. Sí, a ver, volvé a probar. Deberías poder porque te di el permiso para hacerlo. Si no, yo te la paso, no hay ningún problema. Dale, porque no responde ni con el mouse ni con las flechitas, así que no sé cuál es el motivo. Yo te voy avisando. Indicándome y yo te Dale, paso. la siguiente entonces. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahí estamos. Bien, esto habla entonces de un establecimiento en donde en particular las materias primas que están crudas y van a permanecer crudas tienen un protagonismo sumamente importante. El establecimiento tiene entonces toda una parte técnica, de toda la parte que hace que sea rica la comida y que salgan bien los platos y demás, y todo un aspecto de gestión que es sumamente importante para garantizar que además de rica, sea inocua la preparación. Así que todo lo que tiene que ver con el comportamiento, el entrenamiento, la educación de ese manipulador de alimentos, disponer del equipamiento desde la recepción, por ejemplo, un termómetro, hasta todo lo que es el servicio es también fundamental, y desde ya tener muy claramente pensadas estas preparaciones en su diagrama de flujo para así garantizar que ese proceso es el más sencillo, se identifican los peligros y se tienen estrategias para su control. Si querés pasar. Esto habla entonces que estos aspectos técnicos y de gestión tienen que ir de la mano, tienen que estar fuertemente enlazados. Por ejemplo, tener en claro la vulnerabilidad de ciertos grupos, como embarazadas, los chicos más chicos, también las personas con enfermedades de base, las personas mayores, porque justamente aquí hay cierto nivel de peligros que no vamos a poder garantizar que no van a estar, y por lo tanto, por más que sea pequeño, para ese grupo poblacional existe un riesgo que no vamos a poder bajar. Y el foco está entonces en las materias primas y en el resto del proceso, pero especialmente, más que en otros platos, en las materias primas. Adelante, por favor. Bien, este es un esquema muy genérico, solo para recordarles la importancia de hacer estos diagramas de flujo, identificar cada una de nuestras materias primas, así poder identificar esos peligros que hay pocas chances de eliminar, ya que no hay cocción, como lo dijo Mónica al comienzo, y que tendremos que ver cuáles son las mejores estrategias para que se mantengan suficientemente bajos, y así a la población sana, no vulnerable, no le va a causar daño. Ya dijimos que la vulnerable hay un riesgo que no vamos a lograr bajar. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de los peligros, están los químicos, físicos y biológicos. Recordemos que estas materias primas crudas, especialmente carne y pescado crudo, que es lo que más nos va a preocupar en esta instancia, tiene que ver con materias primas que suelen tener una carga microbiológica banal, más algunos patógenos que no sabemos si están. Si esa carga banal se multiplica por fallas en el control de tiempo y temperatura, por ejemplo, en el pescado puede aparecer un peligro químico que es la histamina, mientras que en otros casos podrá haber un desarrollo de bacterias que contribuyan al deterioro y pérdida económica que no quiere ningún establecimiento, y los patógenos, en algún caso que puedan multiplicarse a un cierto nivel, podrán también ser un dolor de cabeza. Así que es fundamental, como bien mostraron en algunas de las prácticas que recién estabas ahí compartiendo, el control de tiempo y temperatura y las características organolépticas pasan a ser fundamental. Adelante, por favor. Y en este caso, decimos en Casabacterias, la receta manda en cuanto a la elección del proveedor para estas materias primas que son pescado y carne. La receta manda quiere decir que nos tenemos que esmerar mucho, conocer a ese proveedor, seleccionar y en algunos casos desarrollar proveedores porque los necesitamos. Tenemos una alianza para garantizar inocuidad a lo largo de la cadena. Y en este sentido, para cada materia prima, poder establecer criterios de aceptación
¿Qué controles a partir de esos criterios yo podré tener en la recepción o previamente en esa auditoría o control que puedo hacer de mi proveedor? Y por otra parte, tener ya previstas y entrenado al personal en acciones a realizar cuando no se cumplen estos controles, estos criterios que estamos estableciendo. En la siguiente, ya para casi ir cerrando esta mini presentación, entonces como repaso de lo que estaba indicado en la presentación de la red, es tener en cuenta los criterios que podemos implementar para la recepción, por ejemplo, del pescado, de la carne, si es pescado congelado, si es pescado fresco. En cada caso se va a requerir un parámetro que es esencialmente la temperatura. La temperatura es fundamental, conjuntamente con todas las características organolépticas que están allí colocadas, por ejemplo, que no tenga mucosidad el pescado, el olor nos indica un montón, la coloración, la textura, que no tenga signos de haber sido descongelado y vuelto a congelar. En el caso de la carne de vaca, lo mismo, sus características organolépticas nos son sumamente importantes y están allí puestos los rangos de temperatura que me van a permitir tomar decisiones. Esto tiene que ver además con el tiempo, qué me pasó con este proveedor, cuántos rechazos tuve, hacer todo un seguimiento y un historial y toda la parte de gestión del establecimiento en este sentido es fundamental para esta selección y si es necesario desarrollo de proveedores. Adelante, por favor. Y entonces, si no llevamos registros, no tenemos evidencia de estar haciendo nada y por lo tanto, por mucho que hagamos, no podemos mostrarlo. Y es lo que después, revisando esos registros, podemos sacar conclusiones de con qué proveedor nos quedamos, si hay que reentrenar al personal, por ejemplo. O sea que es sumamente rico el análisis de cada uno de los registros, en este caso focalizados simplemente con lo que es recepción de una materia prima que va a ser esencial en estas preparaciones. Muchas gracias. Gracias, María Claudia. Ahora seguimos con Marina. ¿Estás por ahí? Marina, no sé si nos escuchás. Ahí puede ser, Marina. Que no. Sí, ¿Ahora sí, me escuchan? Sí. Perfecto, sí, estábamos sí, los dos estábamos tocando los controles y nada, sí. quedábamos tratando de prender el micrófono. Bueno, espero que todos... Sí, no, tranquila, voy a tratar de pasarla yo y si no te aviso, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, genial. Bueno, primero que nada, como les dijo María Claudia, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre nos da mucho placer y orgullo poder colaborar con RENAPRA a través y con ANMAT, la verdad que es un placer. Así que, bueno, nada, vamos a ver un poco focalizando después de lo que comentó Claudia, ¿no? Respecto de lo fundamental que es la recepción de materias primas y sobre todo la gestión, ¿no? Para poder analizar aquello que uno va a recibir. La realidad es que dentro de estos alimentos vamos a ver un poquito las recetas para hacer un repaso bastante rápido. Voy a tratar de pasar y no puedo, así que te pido, a ver ahí, no, me la pasas vos. Dale, gracias. Bueno, bien, simplemente para recordar cuál es la receta del ceviche, de un ceviche clásico. Tiene una materia prima, es todo crudo, ¿sí? Pero la realidad es que, salvo el pescado, que no va a recibir ninguna cocción, los vegetales, la pimienta,
el limón, podríamos hablar, el ajo, el cilantro, el rocoto que se utilicen, la realidad es que son vegetales que se pueden lavar y desinfectar. Quiere decir que los peligros que pueden tener asociados los vamos a lograr reducir al mínimo. Esta receta además tiene algo como un agregado muy importante, que es el tema de la creencia muy establecida, ya que cambia la textura de la carne del pescado debido a la desnaturalización de proteínas con el limón, y uno está cocinando con el limón. ¿Esto qué significa? Que da la falsa creencia de cocción, siendo que la acidez realmente lo que puede afectar el crecimiento microbiano, pero no en las condiciones que uno necesitaría para disminuir la carga microbiana. ¿Por qué? Porque esta receta, la realidad es que el limón se le agrega minutos antes de servirlo. O sea, más allá que tenga una acidez importante rodeando a cada corte de pescado, esa acidez simplemente tiene un efecto sobre las proteínas del pescado, pero no tiene ningún efecto sobre la carga microbiana. Podés pasar a la siguiente. ¿Qué quiere decir? Que los peligros que pueden tener cualquier ingrediente, como decíamos, el pescado puede tener contaminación biológica, química y física, los vegetales, contaminación biológica, química y física. La contaminación biológica seguramente la vamos a poder eliminar o disminuir a valores aceptables durante el lavado de los vegetales, muy probablemente la física también, si lo hacemos con cuidado. Si ya hay una contaminación química de origen por exceso de utilización de productos químicos durante la siembra, bueno, esto no lo vamos a poder sacar. Sí tenemos que evitar la contaminación química que podemos provocar nosotros por un exceso por ahí de desinfectantes y un mal lavado, un mal proceso. ¿Qué pasa en el caso del pescado? Como bien resaltó Claudia, en este caso, donde durante todo el proceso el pescado no va a recibir un tratamiento térmico, nosotros lo que vamos a tratar de sostener es esa carga microbiana inicial, tratando de cuidar que durante todo el tiempo que está en nuestro establecimiento, esa carga microbiana aumente lo menos posible. ¿Por qué? Porque realmente no la vamos a poder disminuir porque no hay ningún proceso de este estilo, y entonces debemos evitar tratar de aumentarla. ¿Por qué? Por la contaminación, por parte del manipulador, por parte de los utensilios de trabajo, y también por las condiciones en las que se encuentren los lugares de almacenamiento, los recipientes, ¿sí? O sea, es muy importante como tener muy claro esto, ¿sí? Hemos recibido una materia prima con una X carga microbiana. Esta carga microbiana puede ser toda banal, pero puede haber ciertos patógenos. Entonces, durante todo el transcurso entre que ocurrió la recepción hasta que es consumido por el comensal, nosotros tenemos que tratar de mantener que esa carga microbiana se mantenga lo más baja posible. Cuanto mejor sea nuestro proveedor, cuanto más fresco sea el pescado, esto lo vamos a lograr de mucha mejor manera. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, entonces justamente como resaltábamos antes, la compra, o sea, la elección del proveedor, y acá es muy importante, el pescado por suerte tiene, el pescado fresco, ciertas características organolépticas que uno puede evaluar durante la recepción. Además, obviamente, de las condiciones de temperatura y de la forma, ¿sí? del envío. Durante el almacenamiento la temperatura va a tener que ser muy baja, por eso muchas veces se recomienda que dado que el pescado se debe vender entre -1 y 1 o 2 grados, que incluso en nuestro establecimiento se conserve en hielo. A la siguiente, por favor. Exacto, excelente. Buenísimo. Ahora la siguiente. Bien.
Entonces, durante la preparación vamos a tener que evitar, si querés, debe haber alguna aparición que no recordaba, exacto, tener que cuidar mucho la higiene personal, quiere decir el lavado de manos, el uniforme correcto, los utensilios limpios, que el pescado durante el tiempo de elaboración no permanezca innecesariamente a temperatura ambiente y simplemente se le va a agregar el limón justamente antes del servicio. A la siguiente, por favor. ¿Cuál es la gran diferencia con un plato de sushi? En este caso, si lleva pescado crudo, el pescado crudo va a seguir teniendo todos los mismos peligros y vamos a tener que tener todos los cuidados de los que veníamos hablando respecto del plato de ceviche. Sin embargo, en este caso, como se utiliza arroz cocido, es un arroz especial. ¿En qué sentido? Que cuando se termina de cocinar, se adereza con una mezcla de vinagre de alcohol, azúcar blanca, sal y, en este caso, una bebida blanca alcohólica. Entonces, uno de los peligros, y digamos que podemos correr el riesgo de que se desarrolle de manera importante en el arroz post-cocción, es el Bacillus cereus. Entonces, lo que sería el objetivo poder tratar de evitar es dar unas condiciones tales al aderezo, o sea, al arroz, para que el crecimiento del Bacillus cereus no pueda ocurrir. Vamos, si querés, a la siguiente. Buenísimo. ¿Y de qué depende que el crecimiento del Bacillus cereus no pueda ocurrir? Bueno, justamente como se muestra en este cuadro, tiene que ver con la cantidad de agua con la que se cocina ese arroz. ¿Y por qué está resaltada acá esta cantidad de agua? Porque en ese agua es en la que se va a diluir la acidez aportada por el vinagre y el azúcar y la sal. Tengamos en cuenta que además pueden bajar un poco la actividad de agua, con lo cual son 3 factores que, combinados de manera adecuada, van a poder lograr, ¿sí?, que no haya desarrollo de Bacillus cereus. Entonces, en el caso de, no sé si hay gente que prepara sushi en su casa, la recomendación sería chequeen la receta que a ustedes les gusta, si tiene por lo menos estas cantidades de vinagre, ¿sí? Todos los vinagres se comercializan con el mismo porcentaje de ácido acético, así que no importa que sea vinagre de arroz, vinagre de alcohol, que es en general, sino el que se utiliza, ya que es mucho más barato que el de arroz. Entonces, la recomendación sería, chequeen que su mezcla para aderezar el arroz de sushi tenga por lo menos estas proporciones. Midan la cantidad de agua y después midan, ¿sí?, las proporciones de vinagre que le agregan, de manera tal de poder asegurar que la acidez final de la preparación de arroz es menor a 4.6. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en general además se recomienda, dado que el arroz cuando se empieza a enfriar se endurece, ¿sí?, que se deje a temperatura ambiente. Y uno se preguntaría, ¿cómo puede ser que este arroz esté a temperatura ambiente? Yo lo comí 1000 veces y nunca me pasó nada. Bueno, nunca pasó nada porque justamente la mezcla que utiliza o que utilizaste habitualmente es la adecuada. Y otro detalle muy importante, que creo que lo vemos en la siguiente, es justamente que cuando se mezcla el vinagre con el azúcar y la sal y se le agrega después al arroz, la mezcla sea muy, muy homogénea. Yo conozco justamente un caso por el que una vez me habían consultado, en el cual
era muy extraño porque esta gente preparaba muchísima cantidad de sushi, pero cantidades realmente importantes, y habían tenido quejas solamente de 2 comensales, lo cual es raro si hay un crecimiento importante del Bacillus cereus, que sea tan poca proporción de personas afectadas. Bueno, un poco mirando en el lugar y tratando de recordar ellos, ¿no? A ver quién lo había elaborado, cómo se había hecho, qué habilidad culinaria tenía. Bueno, una persona que se estaba entrenando y que lo que se llegó a descubrir mirando nuevamente cómo lo hacía, era que no era detallista en la mezcla, ¿sí? En la homogenización del arroz y el aderezo, con lo cual en una parte de ese arroz condimentado o aderezado había podido crecer el Bacillus cereus, provocando una enfermedad transmitida por alimentos, y que por suerte todo el resto, porque realmente era una cantidad importante de arroz, no les había pasado, porque el arroz tenía suficiente acidez como para impedir el desarrollo. Pasemos a la siguiente. Perfecto. Entonces, los peligros que podemos llegar a tener presentes acá, si hacemos todo bien, en realidad el único que se va a conservar desde lo que nos trae nuestro proveedor hasta que llegue al comensal va a ser la contaminación básica o inicial que pueda tener el pescado. De esa manera, si tenemos el pescado que se sirva crudo, ¿no? Entonces, de esa manera, teniendo un buen proveedor, desinfectando los vegetales que se utilicen y teniendo en cuenta que el arroz cocido tenga el aderezo adecuado, vamos a controlar los peligros y hacer muy bajo el riesgo en cuanto al consumo de sushi. De todas maneras, si tiene pescado crudo, como bien señaló Claudia antes, no se recomienda para la población vulnerable. Pasamos a la siguiente. Pasa, porque esto ya lo fui diciendo. Genial, la mezcla homogénea. Y pasamos a Roxana. Sí, pasamos a Roxana. Bien. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, bárbaro. Bueno, entonces voy a dejar los agradecimientos para el final, para no ser muy reiterativa, pero estamos hablando de cuidar las materias primas, de hacer foco en el proceso para no aumentar esta posible contaminación inicial, y por último, y breve, vamos a hablar del almacenamiento de estos productos que tienen una característica especial. Al ser crudos, van a convivir quizás en algún equipo en donde yo ya tenga otros productos que serían listos para consumir, pero que estén cocidos y que no tengan esa contaminación que tienen este. ¿Sí? Avanzamos hacia ahí está, muy bien. Entonces, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta yo como auditor en cuanto a los controles a hacer en estos equipos de frío en donde voy a guardar los alimentos, ya sea un equipo de frío positivo o un equipo de frío negativo? Estoy hablando de una heladera o de un freezer. Lo primero principal tiene que ver con la verificación de las temperaturas. A esto me refiero a tener registros de temperatura en donde yo pueda asegurar de que este equipo funciona adecuadamente a la temperatura que yo necesito que esté. Estamos hablando de equipos que deberían funcionar a máximo 2 grados, siendo lo ideal 0 grados para frío positivo y menos 18 grados para freezer. Cuando me refiero a verificación de temperatura, estoy diciendo ni más ni menos de tener un registro en donde yo pueda controlar la temperatura interna de esa heladera en varios momentos del día. Lo ideal sería poder hacer un control de, como nosotros llamamos, si dividimos el servicio en distintos despachos, es al inicio del primer despacho, o sea, la apertura del establecimiento,
al cierre del primer despacho o al mediodía, y después otro control al cierre de la noche. Esto sería poder entender que este equipo de frío funciona adecuadamente al inicio, cuando hay un cambio de turno, que quizás esto ocurre al mediodía o a las 2 de la tarde, y cuando cierro y me voy y hasta el día siguiente no voy a saber qué va a pasar con ese equipo. Asegurarme que en ese momento el equipo está funcionando adecuadamente. Esto se hace simplemente con una planilla en donde yo coloco el día, el horario, la temperatura y quién lo controla. Es muy importante este momento y es muy importante que lo haga alguien que tiene la responsabilidad de poder también verificar no solamente que la temperatura está bien, sino poder accionar frente a algún problema que ocurra. Muchas veces nos encontramos con registros en donde vemos que dice 12, 12, 12, 13, 15, temperaturas fuera de lo que uno estaría esperando y sin embargo no hay ninguna acción. Entonces, no solamente es importante la verificación de la temperatura, sino la acción. ¿Qué hago yo con eso que estoy registrando? Bien, por eso digo que esta persona no solamente tiene que ser responsable, sino tiene que tener el poder de accionar, de poder decidir a ver qué hago. Llamo al service, le aviso a mi supervisor, saco las cosas rápidamente de ese equipo de frío para poder modificar, para poder ponerlo, tiro la mercadería que encuentro porque es una mercadería que ya está fuera de temperatura, bueno, todo lo que implica registrar la temperatura. Bien, lo otro importante a tener en cuenta tiene que ver con la contaminación cruzada. Y acá nos encontramos con algo bastante especial, y es que los alimentos que vamos a colocar dentro de la heladera de estas preparaciones, ya sea el sushi, el carpaccio, el lomo para el carpaccio, o el pescado para el ceviche, son alimentos que están crudos, pero si bien están crudos, yo los voy a tomar como listos para consumir. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que no tienen que contaminar otros alimentos que ya están cocidos, como por ejemplo alimentos que voy a usar en una ensalada, o fiambres, o demás alimentos cocidos. Y además no tienen que ser contaminados por no sé, jugo de carne o pollo o lo que sea. Entonces, es muy importante que estén separados del resto de los alimentos. Es muy habitual encontrar el lomo, por ejemplo, para hacer un carpaccio dentro de un freezer de helados. Es difícil en los establecimientos poder establecer un lugar específico para ese producto que está crudo, pero que yo lo voy a servir como listo para consumir. Entonces es importante entender que si yo no tengo un freezer específico para poner ese lomo que ya está listo y preparado para el despacho del carpaccio, poder separar en ese freezer ese producto y que no entre en contacto con el resto de los alimentos. Entonces, resumiendo el tema de la contaminación cruzada, tener en cuenta que este alimento está contaminado posiblemente y puede contaminar el resto de los alimentos. Entonces, dejarlo separado para que no contamine y a su vez no sea contaminado. Por otro lado, el tema de la vida útil, y esto es muy importante. Estamos hablando ahora de alimentos que en general no los guardamos demasiado tiempo en las heladeras, o sí puede ser en el freezer, pero no en el equipo de frío positivo. Son alimentos que no están más de 24 horas, que se hacen en general para despachar, pero puede pasar que esto quede de un día para otro, que yo marine el pescado de un momento a otro, que tenga pescado marinado para usar y esté marinando nuevo para más tarde. Entonces es importante acá que controlemos la vida útil, que controlemos la rotación de la mercadería que estoy guardando, para lo cual esto tiene que estar no solamente protegido, sino también rotulado. Saber en qué momento se guardó este alimento. Y por último, remarcar algo que Mariana también lo viene diciendo con respecto al tema de la higiene, por ejemplo, de los recipientes que yo voy a usar para guardar esta mercadería, que no aumenten la contaminación de este alimento. Si seguimos, pasamos a la siguiente como para repasar. Exacto, bueno, entonces, hablamos de la temperatura, no máximo de 2 grados, estamos hablando de pescados crudos, de carnes crudas. En muchos lugares nos pasa que esto es muy difícil de lograr, tener temperaturas tan bajas en una heladera, por lo cual lo que se recomienda muchas veces para el pescado es poder armar una cama de hielo o poder armar una bolsa tipo refrigerante para colocar sobre el hielo. Si bien esto aumenta el costo del producto, porque tengo que comprar
hielo para usar para este fin, digamos, creo que lo amerita en cuanto a frescura del producto. Y bueno, y esto que yo decía de máximo 2 días, yo creo que tenemos que intentar de que los alimentos sean preparados como para utilizar dentro de las 24 horas. Un poco este es el resumen de lo que veníamos hablando, de lo que fue la presentación, ya sea de María Claudia, de Mariana y de mía, en lo que ustedes pudieron ver en todos estos módulos. Queremos, y quiero yo en particular, ya que las chicas ya lo hicieron, agradecer que nos hayan vuelto a convocar para esta presentación, ya que, bueno, somos 3 profesionales que nos hicimos visibles por las redes sociales en los últimos años y por la edición de nuestros 2 libros, pero que venimos trabajando como profesionales del área hace muchísimos años, así que es un orgullo y un alto reconocimiento que nos convoquen para esto. Ahí pueden ver los nombres de nuestros 2 libros, Cazabacterias en la cocina y Etiquetas bajo la lupa, y nos encuentran en las redes sociales, por supuesto, como @cazabacterias. Muchas gracias, les paso la palabra. Muchas gracias, Roxana. Ahora Ana Daglio va a estar compartiendo algunas de las preguntas que fueron surgiendo, y también invitamos a aquellos que tengan preguntas o que tengan consultas o alguna experiencia particular que quisieran compartir, la pueden escribir en el espacio de preguntas que les figura en el panel de control. Y si no, aquellos que tienen disponibilidad de un micrófono y desean hacer la pregunta en forma oral, pueden cliquear en la opción de levantar la mano y vamos dándole la palabra de a uno para que puedan realizar su pregunta. Así que, Ana, si querés compartir las preguntas que han surgido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, bárbaro. Genial. Buenas tardes, primero que tuve algún problema de conexión. Bueno, yo estuve con Dai en la tutoría de esta capacitación y bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Bueno, la primera dice, la mayoría de las cadenas de sushi que visito tienen el arroz hervido desde el día anterior. Considerando que muchas atienden en la noche, ese arroz está más de 24 horas a temperatura ambiente. Considero que es una práctica de alto riesgo. ¿Qué sugieren? No sé si quiere contestar alguna de las chicas. A ver, mira, respecto del arroz para el sushi, a ver, es la práctica habitual porque el arroz se pone duro. Entonces, en general lo guardan en frío durante la noche. Si lo que te recomiendo chequear, ¿sí? Es justamente lo que hablamos antes, es la concentración que ellos usan para darle acidez a esa preparación. Entonces, si la concentración, o sea, la relación entre la cantidad de agua que usan para hervir el arroz y la cantidad de vinagre, azúcar y sal que utilizan para aderezar es la correcta, o sea, es por lo menos la que planteamos en la presentación, o sea, tiene que ser por lo menos esa, por ahí es más alta inclusive. La realidad es que frente al desarrollo de patógenos, tenés un pH inferior a 4,6, es decir que no hay ningún patógeno que pueda desarrollarse. Entonces, hay que tener en cuenta que así se hace la preparación tradicional. El arroz debe estar a temperatura ambiente, el pescado frío, y seguramente durante la noche lo guardan. Algunos locales no, pero si se logra la concentración, o sea, la cantidad de acidez, es como, a ver, como las conservas, ¿no? Donde incluso el código alimentario te indica cuáles necesitan esterilización y cuáles no. Todas aquellas conservas que tengan un pH menor a 4,6 no requieren una esterilización de tipo industrial, o sea, de eliminación de esporas. Calculo que las podremos compartir en
en el blog, ¿no? Las planillas que compartieron recién en la presentación. Estaban en la presentación de que ustedes o sea, en los videos estos que grabamos, ¿eh? La que yo agregué última no, Ustedes la Mariana, así tienen, que sí, sí. esa la pueden agregar si quieren, ¿sí? Genial, Sí, sí. muchas gracias. Está la fuente también ahí, así que para que la puedan chequear. ¿Mm? Bueno, así que quédense tranquilos que después las publicamos. Después otra pregunta de Olga Michel. ¿Qué producto y su concentración se utiliza normalmente para desinfectar los vegetales? Bueno, esa la vamos a contestar nosotras. Buenísimo. Bueno, el procedimiento correcto para desinfectar los vegetales sería, bueno, primero eliminar la suciedad, lo más grosero que haya con agua. Y luego después la concentración de la solución desinfectante tiene que ser con lavandina, unas 3 gotas cuando se utiliza lavandina concentrada de 60 gramos de cloro por litro. Ahora, si es la lavandina comercial, que es la más común, de 55 gramos de cloro por litro, se utilizan 4 gotas por litro de agua, ¿sí? Por eso hay que saber muy bien la cantidad de litros que se van a utilizar para lavar los vegetales. Sí, se pueden utilizar vasos medidores como para saber la cantidad de litros que se van a preparar. En base a eso, por cada litro, 4 gotas de la lavandina comercial de 55 gramos de cloro por litro. Después también hay lavandinas que son un poco más diluidas, que son de 25 gramos de cloro por litro. Esas deberían llevar el doble, o sea, 8 gotas por cada litro que se va a preparar. Eso también después lo podemos compartir para que ya les quede. Bueno, y por último, dice, buenas tardes, Sergio Villegas. A título de comentario, en cuanto a la preparación del ceviche, históricamente, cuando se prepara, se hace una maceración del pescado crudo con el limón, como así también con el ceviche de mariscos, que hoy en nuestras zonas de Chile y Perú. Cuando se emplata con las verduras, se termina de condimentar. Si hace falta, se corrige la acidez del limón. Desde ya, respetando todos los protocolos de preparación y conservación en recipientes válidos para este tipo de productos, para luego llevar a heladera y o freezer cuando el tiempo de llevar a su uso. Me preocupa que algunas de estas preparaciones se vendan en la sección de comidas elaboradas de los supermercados. ¿Cómo se controla esta venta? Te puedo decir una cosita. A ver, hay distintas formas según la región, ¿sí? En general el ceviche de Chile tiene como una maceración importante anterior, incluso lo comen, digamos, como que el pescado, realmente todo el pescado está desnaturalizado, o sea, por el limón, por la cantidad de tiempo. En general el ceviche por ahí de otras de Perú se hace más en el momento, ¿sí? O sea que eso varía bastante. Y respecto al control, se les dejo la palabra a ustedes, que son los especialistas en ese tema. Sí, bueno, en cuanto al control, estuvimos viendo también en las actividades, que más que nada corresponde a los municipios, bueno, en el caso de Capital, a la bromatología de Capital. Y bueno, hay muchos lugares en los que, o ciudades, como nos estuvieron comentando, en los que no hay este tipo de locales que vendan estos productos. Pero bueno, en Capital sí se ve muchísimo. Y bueno, eso sí corresponde a la bromatología de la jurisdicción. No sé, Dai, si querés agregar algo. Hay algunas preguntas más. No sé si vos las tenés. Respecto a esa pregunta, por ahí que nos decían los chicos. Sí, Está bien, está bien. Si no, pasa a la siguiente. Matías Cabanilla dice, buenas tardes, desde el punto de consumidor, al adquirir sushi en un local de comida rápida, ¿qué tenemos que verificar para tener seguridad? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Si no, contestamos nosotros.
Bueno, nosotros siempre lo que decimos es que veas como el lugar limpio, que veas las prácticas como de los manipuladores, ¿no? Que tengan dónde lavarse las manos, cómo lavarse las manos, que veas el aspecto del pescado limpio. Lo demás es como, la realidad es que más que eso no podés ver, ¿no? Entonces, un poco es el aspecto y de alguna manera a partir en general, si te gusta y de una compra repetida, uno termina adquiriendo confianza con los lugares donde compra, ¿no? O sea, estamos siempre en manos de quienes preparan la comida que vamos a consumir, tanto en el hogar como cuando vamos a un local gastronómico, ¿no? Se basa en la confianza. Bueno, a ver, ¿tenemos alguna pregunta más? Pueden ir escribiendo si a alguien se le ocurre alguna duda más. Acá tenemos una de Carolina Dafneyas, dice, consulta respecto a los pescados que se consumen crudos, como el ceviche o carpaccio de salmón, o otros si estos fueron previamente congelados y son cortados en el mes amplio. ¿Es segura la eliminación de bacterias y o parásitos? Es decir, ¿podemos asegurar inocuidad? Bueno, saludos y muchas gracias desde Santa Cruz. No, no se puede asegurar esa inocuidad. Los virus no los vas a eliminar, los parásitos dependen mucho de la temperatura, del espesor de la pieza, del tiempo, y no tenemos esa trayectoria, no tenemos qué pasó ahí. Programado es una práctica que sí elimina, pero con un espesor determinado, un tiempo determinado y una temperatura específica que puede ser bastante mayor de los menos 18 grados. Por lo tanto, tampoco las bacterias no, en el helado la salmonela ha perdurado años. Por lo tanto, por eso insistí que el grupo vulnerable mejor abstenerse, porque si se mantiene baja la carga, es probable que a adultos sanos no nos pase nada, mientras que el grupo vulnerable puede sufrir consecuencias. Una embarazada, por ejemplo, entonces, o una persona mayor, como mencioné, no se garantiza la eliminación de ninguna manera. Y además déjame agregar, Claudia, si me escuchan, que hay que tener en cuenta, así como lo plantea la persona que está consultando, que este carpaccio de salmón, como ella marcó, o el carpaccio de lomo, que está almacenado en el freezer, hay que tener mucho cuidado de que esto no salga y entre el freezer varias veces y que este producto sufra descongelación, descongelamiento, vuelta a congelar varias veces, ¿no? Es importante para entender que no solo que no lo vas a eliminar porque esté en el freezer a los microorganismos, sino también ojo con el tema del exceso de temperatura cuando lo sacás para servir o emplatar. Genial, muchas gracias. Después tenemos otra consulta de Viviana Bartoloni. Dice, respecto a los peligros biológicos está el parásito Anisakis. Sabemos que la cocción o el congelado por 72 horas es el método seguro para su consumo, pero también sabemos que salvo los pescados importados, por reglamento, solo cumplen esta práctica. ¿Qué sugieren para prevenir? Respecto del tiempo que está marcando de 72 horas, como bien dijo Claudia, no es suficiente para el congelamiento por 72 horas para eliminar la viabilidad del anisakis. Los tiempos y temperaturas requeridas son bastante más largos y las temperaturas bastante menores. Incluso no corresponden, no sé, no me acuerdo exacto, pero después les mandamos la información exacta de a qué temperatura y cuánto tiempo se debe congelar un pescado para eliminar el anisakis. Seguro que 72 horas no son. No, eran 7 días más o menos. 7 días exactamente, y en España han tenido varios brotes como consecuencia de las 72 horas, así que eso hay que erradicarlo, no alcanzan, era una semana por lo menos. Y menos en un freezer hogareño, que probablemente no llegue ni siquiera a menos 18, ¿no? Además. Bueno, muchas gracias. Dice Noelia Rodas, en el caso del carpaccio, ¿cuánto tiempo se puede guardar la carne cortada? ¿Refrigerada o congelada? No especifica, así que podríamos responder las dos cosas. Bien, muchos restaurantes lo preparan en el plato y lo dejan en el freezer, eso lo vimos mucho porque la realidad es que como la carne está muy finita,
Si la dejan refrigerada, no lo hacen en general por un tema de inocuidad, sino por un tema de aspecto. Se deseca en la heladera y se les pegotea y queda horrendo el plato. Así que en general se mantiene congelado y es tan finito que por ahí a la persona le llega, o sea, con el tiempo hasta que lo lleva el mozo, queda descongelado, ¿no? O sea, no se mantiene. Si lo van a mantener en la heladera, nada, o sea, un par de horas, porque eso en cuanto lo cortás, la realidad es que ahí vas dando cada vez más superficies de crecimiento microbiano, ¿no? Sí, en muchos casos lo que hacen, así como indicaba Mariana, tenerlo cortado, pero sí en el freezer, lo hemos visto en recipientes con separadores, digamos, congelados y listos para emplatar, que de hecho se hace directamente con el separador hacia el plato, y en ese caso también tener muy en cuenta que ahí sí se puede guardar durante más tiempo sin problema, pero sí tener en cuenta que puede provocar contaminación cruzada ahí en el freezer. Sí, en el freezer, y la persona que está despachando eso también, la realidad es que en general, como es un plato de entrada, está despachando otras entradas que sí están listas para consumir en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Que están, o sea, que se han transformado en inocuas por el procesamiento. Entonces, el tema de la higiene personal de las personas que despachan este tipo de preparaciones es fundamental, o sea, la conciencia de que están manipulando, por más que sea un plato que van a servir así al cliente, es como si estuvieran en la parte de la carnicería, ¿no? Están sirviendo carne cruda. O sea que el lavado de manos entre el despacho de este tipo de platos y el despacho, no sé, se me ocurre el matambre con rusa, tiene que ser fundamental, ¿no? Hola, ¿se escucha? Se me fue el audio por un momento. Sí, sí, perfecto. Bueno, seguimos con Arnoldo Calabró. Dice, mi pregunta es, un productor quiere desde su local enviar bandejas con sushi a otros negocios. La pregunta es qué tengo que tener en cuenta, tiempo que dura, temperatura de conservación, etcétera. Bueno, un poco lo que estuvimos viendo en la capacitación es el tiempo de, bueno, al máximo 2 horas que puede estar a temperatura ambiente, o sea, se tiene que minimizar el tiempo en el que se envía, o sea, que no está refrigerado. El envío tiene que ser refrigerado o congelado en todo No me había caso. quedado claro si es que envía a otros locales en volumen. Si es volumen, tiene que ser un envío refrigerado, porque Claro. ese local seguramente va a estar en expendio a su vez y va a sumar más tiempo. La contaminación va a seguir increyendo cada hora que pase, y si la temperatura no es la correcta, estamos en problemas. Así que el envío tiene que ser protegido el producto para que no se contamine, y a su vez en refrigeración para que después cuando llegue al local se lo mantenga ya para la distribución listo, ¿no? Perfecto. María Gloria Barúa pregunta, ¿utilizar vinagre para la desinfección de verduras si se lo deja en reposo por varios minutos es en solución acuosa del producto? ¿Es correcto? No, no recomendamos, el vinagre no es un desinfectante de la cocina en las concentraciones en que las utilizamos, por lo tanto siempre, como ustedes bien dijeron, utilizar las concentraciones de cloro, de lavandina, por los tiempos recomendados, tampoco es excederse ni en la cantidad ni en el tiempo, y con el previo lavado adecuado con agua potable. Sí, y otra cosa importante que se tiene que fijar al utilizar la lavandina es que sea apta para el uso con alimentos, ¿no? O sea, hay lavandinas que no son aptas para el contacto con alimentos, así que presten mucha atención a lo que diga el envase. Debería decir apto para desinfectar agua, y algunas marcas aclaran para alimentos, y como siempre recomendamos desde Cazabacterias, así como tenemos etiquetas bajo la lupa, deberíamos ahora, frente a esta pandemia que todo el mundo se empezó a preocupar mucho por los productos de limpieza, por favor que lean todas las etiquetas de los productos de limpieza, porque lo dice todo.
para qué sirve, para qué no sirve, cómo protegerse, las concentraciones, los tiempos de aplicación, y realmente, bueno, nada, creo que lo que nos va a dejar este encierro es también un aprendizaje respecto de que los productos de limpieza tienen una manera de aplicarse y no es como a nosotros se nos ocurre, ¿no? Volviendo un minuto al vinagre, sí lo que hacemos en nuestras recomendaciones es decir que el vinagre lo podemos usar como un enjuague final, posterior a la desinfección con lavandina. En ese caso sí sirve para desprender los bichos que aunque la lavandina los mate, no los desprende. Algunos productos tipo coliflor, brócoli, cuando vienen con muchos bichos, yo puedo desinfectar con lavandina, pero quedan agarrados y el vinagre sí ahí ayuda a desprender. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no ya vamos a ir cerrando. Alina tiene una pregunta ahí, que dijo muy fuerte yo. Alina, no sé si querés decirnos con micrófono o si la querés escribir en el chat, si no te esperamos para hacer el cierre. Chicas, dice que ya la escribió, busquemos la pregunta de Alina. Que no Alina, se debe generalizar. Sí. Tu pregunta, Alina, era ¿por qué se aseguró que no se pueden eliminar los contaminantes químicos en los vegetales con el lavado? ¿Puede ser? ¿Querés confirmarnos si es eso? Sí, es esa, dice. ¿Por qué no se pueden eliminar los contaminantes químicos con el lavado de los vegetales? ¿Querés contestar vos, Clau, o contesto yo? Como quieran, así como está el mito que el calor mata todo, el agua, y no es así, el agua tampoco va a eliminar todo. Y esto tiene que ver con las características del compuesto. Hay compuestos que son más liposolubles, que tienen más afinidad por los componentes más ricos en lípidos, por más que sea bajo eso en el vegetal, o que no van a ser eliminados necesariamente por el tratamiento con el lavado con agua y el procedimiento común de lavado que hacemos ni desinfección que hacemos. Entonces, hay productos que son sistémicos cuando se aplican y que están en el interior del vegetal y que entonces no los voy a sacar tampoco por el lavado. O sea, hay cosas que no vamos a eliminar. Incluso si pensamos en un vegetal como, no sé, espinaca, selga y demás, tienen un contenido de nitratos elevado que por más que los lavemos va a seguir estando y que limita el poder dárselo a chicos muy chicos, por ejemplo. Eso en las conservas o productos congelados de acelga y demás lo indica. Si supera una cierta concentración de nitrato, no se puede dar a chicos chicos. Y es un producto que es común para todo el resto de nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Que yo que lave no quiere decir que yo elimine todo. Así como cuando cocino tampoco elimino todo. Las esporas quedan y algunos microorganismos más resistentes también quedan. Totalmente, y agrego, porque hay bastante como información circulando en internet, ¿no? Respecto de que el lavado con, ya ni me acuerdo que era, creo que era con bicarbonato. Bicarbonato, sí. Claro, bueno, con bicarbonato elimina los pesticidas. Y la realidad es que sobre eso hay un estudio para un pesticida solamente sobre la cáscara de la manzana, ¿sí? Entonces, el primer punto es, uno no sabe qué le aplicaron al producto, como bien dijo Claudia, puede ser un producto de superficie, o sea, un producto foliar, un producto de superficie, como un producto sistémico, es decir, queda interno del vegetal. Hay muchísimas cantidades, algunos son en general además son bastante liposolubles, entonces el lavado puede bajarte un poco la cantidad en general, pero va a depender de tanto, cuánto tengas y qué sé yo, que lo hagas con eso, con vinagre, con agua oxigenada o con bicarbonato, porque hemos visto muchas consultas respecto a ese tema por cosas que circulan dentro de ciertos ámbitos y la realidad es que no tienen ningún asidero científico.
Lo importante ahí, como bien marcábamos al principio, es el proveedor, ¿sí? La realidad es que, bueno, la verificación de la aplicación de cantidades permitidas de pesticidas y que se guarde el tiempo de carencia en los cultivos, digamos que es un tema importantísimo que, bueno, le falta un poco todavía de desarrollo en nuestro país, sobre el cual entiendo que se está trabajando un montón. También circula mucho sobre agregado de agua oxigenada muy concentrada para eliminar micotoxinas. Hay muchas cosas que están circulando que no tienen asidero. Hay que saber que hay normativas, que hay controles, que ustedes están trabajando un montón para que los sistemas de control funcionen y que no haga locuras la gente de agregar, por ejemplo, esas concentraciones de agua oxigenada, porque aparte, si no confiamos, hay micotoxinas muy diversas y no todas son sensibles al agua oxigenada y no podría comer nada. La verdad es que hay todos mitos que van tomando y noticias falsas que se van tomando y circulan sobre las que hay que trabajar mucho para poder cambiar esa mirada. Bueno, gracias, chicas. ¿Tenemos alguna pregunta más? Acá Soledad Ponce preguntaba, ¿el grupo de riesgo es notificado de estos peligros antes de consumir estos alimentos? Es decir, soy de riesgo y pido en un restaurante uno de estos platos. No te notifican los riesgos. Entonces, ¿cómo se enteran los consumidores? ¿Quién es el responsable de difundir esta información? ¿El grupo de riesgo es notificado de estos peligros antes de consumir estos alimentos? El mío está allá. Repite. Mira, en Estados Unidos es interesante porque, por ejemplo, en los menúes, si vos vas a consumir, o sea, para el consumo de ciertos alimentos, como consecuencia de brotes que han tenido, se debe agregar la advertencia en el menú, ¿sí? Esto es, por ejemplo, para las ostras, que no sean de un cultivo certificado, para las ostras que se consumen crudas, para las hamburguesas que se consumen sin una cocción completa, tiene que figurar la advertencia en el menú. Pero bueno, porque bueno, por ahí han tenido más casos o ya han avanzado por ahí más sobre lo que hay que advertir al consumidor para que esté más protegido, ¿no? En eso todavía creo que a nosotros nos falta un largo camino para recorrer en cuanto a la educación de los consumidores, que me parece que ustedes con estas capacitaciones están contribuyendo también un montón, porque bueno, está buenísimo que se anote no solo la gente que va a hacer verificaciones, sino que los consumidores también participen, porque un consumidor informado es realmente aquel que puede traccionar para mejorar la calidad de los alimentos y del mercado. En el caso de embarazadas, los médicos obstetras habitualmente respecto de la histeria, por ejemplo, lo tienen claro porque saben que puede haber un aborto de por medio o un nacimiento de un bebé que sufre una infección muy temprana de meningitis, y en general esto lo tienen más claro. Después, cuando hay tratamientos para inmunosuprimidos, por ejemplo, también han empezado a difundir mucho todas las precauciones que deben tomar, pero hay todo un gris en el medio que está muy bueno insistir y trabajar sobre eso. Bueno, después también preguntan a ver si vamos a subir la grabación, eso quédense tranquilos que la vamos a subir al blog, si se perdieron en algún momento. ¿Vas a estar esa sí, puede ver. ¿Alguna pregunta más? Pueden levantar la mano también. ¿Te parece que vayamos cerrando, Dai? Bueno, si no hay más consultas, vamos haciendo el cierre de este encuentro virtual. Agradecerles mucho a las chicas de Casa Bacterias, a Claudia, a Mariana y a Roxana por participar.
por acompañarnos también en este módulo que han llevado adelante. Este tipo de productos, la verdad que son muy riesgosos porque, bueno, no tienen un tratamiento térmico, así que realmente es muy importante llevar a la comunidad y a las distintas áreas de control, que también hay mucha gente de RENAPLA que trabajan en los distintos municipios y demás conectados, cómo proceder con este tipo de productos que vienen para quedarse. Así que agradecerles también a todos los asistentes, que en este momento tenemos más de 137 personas, y bueno, y también muy especialmente a Dayana y a Ana, que fueron las tutoras de este curso, y todavía siguen siéndolo, así que tienen todavía la actividad del módulo 5. Por mi parte, agradecerle a todas su participación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer realmente. Con cara. Les conocimos la cara al final. Es que no habíamos visto el mensaje tarde, perdón. No hay problema, no hay problema. La presentación. A nosotros nos gusta en particular si pueden conectar las cámaras en este tipo de eventos, porque seguro, acercan a la gente. Lo consultamos entre nosotros y no sabíamos que podíamos prenderlas. No hay ningún problema. De nuevo, chicas, muchas gracias en colaborar con nosotros en este tipo de capacitaciones. Seguramente las vamos a estar contactando para alguna otra oportunidad que nos ayuden a hacer algún otro curso. Excelente, Buenísimo. Nos encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, los despedimos a todos, les recordamos que todos los asistentes al curso que están realizando por la plataforma van a recibir certificado, y también, por supuesto, a todos los que han participado y a los que no han podido participar de este encuentro virtual, les vamos a estar enviando la grabación. Hoy había algunos que tenían problemas con el audio y demás, para que no se pierdan todos los contenidos que nos fueron pasando tanto Claudia, Mariana y Roxana. Muchas gracias a todos y nos estamos encontrando en los próximos encuentros. Hasta luego.